Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera epístola de Pedro, capítulo 2 y versículo 5, donde dice: Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Comienza diciendo: vosotros también como piedras vivas. La consecuencia de estar en Cristo o haberse allegado a Él alcanza una notable posición para cada uno de los creyentes. Note que la primera es la de ser constituidos en piedras vivas. Las piedras antes eran piedras muertas, pero recibieron vida al estar en contacto con la piedra viva, que tiene vida en sí misma. Ya que Dios tuvo misericordia de los que son salvos, ahora también destinatarios de la epístola, que siendo un escrito extensivo, aquí, nos alcanza también a nosotros los salvos en este tiempo. Téngase en cuenta que el cristiano no debe de olvidar nunca la condición espiritual desde la que Dios lo alcanza para darle la bendición inmerecida de la gracia, ya que todos estábamos muertos en nuestros pecados. No se trata de una muerte en sentido figurado, sino de la realidad espiritual consecuencia de la condición natural heredada. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 18, dice: Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Esta condición, conforme a la sentencia divina establecida para la comisión de pecado, produce por otro lado la muerte espiritual. Génesis, capítulo 2, versículo 17 dice: Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Por la presencia del pecado en el hombre no regenerado, cada uno se ha dado muerte a sí mismo, porque la muerte es el resultado y también el producto del pecado. Por tanto, el pecado reinó produciendo la muerte. Romanos capítulo 5, versículo 21 dice: Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y a causa de la introducción del pecado en el primer hombre, como herencia degenerativa espiritual, pasó al resto de los hombres, que estábamos en Adán, no sólo como cabeza federal de la raza caída, sino como transmisor espiritual dentro de la genética biológica de quienes proceden de él. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12. Nadie puede evitar la condición de muerte espiritual porque la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Por tanto, la vida del hombre no regenerado en la práctica del pecado es una vida que se encuentra a merced de la muerte en el reino de ella. La muerte espiritual afecta a todos, indicando con ello una identidad de condición. Romanos capítulo 3, versículo 9 dice: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo el pecado.
Y como se ha considerado en varios lugares de este comentario del Nuevo Testamento, el concepto bíblico de muerte no es el del término, sino separación. No es el que cese de la existencia, ya que la conclusión de la vida, sino un estado de separación que se produce entre el hombre y Dios y es precisamente a causa del pecado. Igualmente, la muerte física es conforme al pensamiento bíblico el estado de separación que se produce cuando la parte física y espiritual del ser humano se separan. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7 dice: Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y Santiago capítulo 2, versículo 26 dice: Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Esta misma separación entre la parte material y espiritual se usa para referirse a la muerte de Jesús, salvando la diferencia de la voluntariedad en Cristo. Juan capítulo 10 versículo 18 dice: Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y también Juan, pero ahora el capítulo 19, versículo 30 dice: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y nótese que también la impecabilidad del Señor, por lo que la muerte física del Salvador no se produce como consecuencia del pecado, sino por determinación personal. La muerte, por tanto, no es una aniquilación del ser, sino un estado que se vive desde el mismo inicio de la vida humana, ya que el Salmo afirma que: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51, versículo 5. La muerte física es una consecuencia del pecado, ya que Adán fue creado para una vida perdurable, llevando la imagen de Dios. Génesis capítulo 1 y versículo 27 dice: Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y también Génesis, pero ahora capítulo 2 y versículo 7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así pues recibió la provisión divina para la sustentación de esa vida mediante el árbol de la vida. Génesis, capítulo 2, versículo 9 dice: Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. La Biblia enseña que la muerte fue introducida en el ámbito humano por causa del pecado. Génesis capítulo 2 versículo 17 dice: Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y también como castigo por él, como dice Génesis capítulo 3 versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Santiago capítulo 1 y versículo 15 dice: Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Pero note que la muerte física es consecuencia de otra muerte interior, es decir, la muerte espiritual. Esta muerte es la separación de Dios a causa del pecado.
es el término de la vida espiritual en la experiencia humana a causa de la interrupción de la comunión con Dios, origen, razón y experiencia de vida. De ahí que Cristo, como aquel en quien se manifiesta la plenitud de la deidad, en forma corporal se presenta como en quien estaba la vida, como señala el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 4. Y él mismo dijo que es la vida. Juan capítulo 14 versículo 6. Así pues, si Dios, fuente de vida, es la vida misma, todo ser alejado de él está alejado de la vida y es por tanto un muerto espiritual. La separación de Dios ocurre como consecuencia del pecado. Génesis capítulo 3 versículo 24 dice: Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Solo el perfecto, el absolutamente limpio de todo pecado puede estar en comunión y unión vital con Dios, lo que supone también estar en su presencia. El Salmo 24 y los versículos 3 y 4 dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El estado de muerte espiritual es común a todos los hombres. Romanos capítulo 3, los versículos 22 y 23 dice: La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el hombre nace ya en estado de muerte espiritual y permanece en ese estado mientras no reciba la vida eterna, que es la vida natural de Dios, por unión vital con Cristo Jesús, el comunicador de la vida alcanzándola por gracia mediante la fe. El Evangelio de Juan, capítulo 3, los versículos 14 y 15, dice: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan capítulo 5 y versículo 24 dice: De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La muerte espiritual se proyecta eternamente en aquellos que mueren físicamente sin haber experimentado la salvación en Cristo. A este estado de muerte definitiva la Biblia llama muerte segunda, como señala Apocalipsis capítulo 20 y los versículos 14 y 15. En ocasiones algunos la llaman muerte eterna, pero el término no es teológicamente adecuado por cuanto la muerte no tuvo jamás una existencia eterna, sino que se originó a causa del pecado, y por tanto no puede ser eterna, en todo caso sería perpetua. En el estado final del incrédulo al que le conduce su camino de perdición. La primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 18 dice: Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y por tanto una situación común a todos los que no creen en Cristo, como señala el versículo 1. Nótese que los gentiles, ellos vivían practicando una multitud de pecados, como se aprecia en la demanda hecha sobre asuntos que deben de ser dejados en la vida del salvo, como señala el versículo 1. Sin embargo, también debe de entenderse que no todos los creyentes han practicado aberraciones pecaminosas
o que el pecado en general no sea capaz de hacer ningún tipo de bien, sea el natural como la práctica de vida sana, o el cívico o moral, comportándose con honestidad en una sociedad degenerada. Ya que Jesús mismo enseñó que hacer el bien a quienes lo hacen a otros es algo natural entre los no regenerados. Lucas capítulo 6 versículo 33 dice: Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. El hombre no regenerado puede practicar lo que es bueno en la sociedad. Hay quienes, por ejemplo, atienden por caridad a enfermos terminales. También donan sus órganos para salvar vidas y además dan su sangre que se necesita para transfundir a otros que la necesitan como asunto vital. Pero con todo, nada tiene que ver esto con la conducción producida por el pecado en la vida de cada persona nacida en el mundo que, afectándola desde el inicio de su vida, la condiciona a ser lo que todos somos, muertos espirituales. Todo hombre confirmará luego con su vida, aunque lo más honesto, que son incapaces de alcanzar las dos metas que resumen la ley moral de Dios: amarlo a Él sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. La realidad pecaminosa del ser humano determina también la realidad de la muerte espiritual de todos, ya que debe tenerse presente que el hombre natural es incapaz de discernir las cosas de Dios porque, siendo necesario entenderla espiritualmente, para él le son locura, esto es, imposibles de comprender. La primera carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 14 dice: Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Al pecado recibido de origen va añadiendo luego, en la práctica cotidiana de la vida, los propios delitos y pecados personales, cuya sentencia establecida por Dios es la muerte. La gran solución de Dios al problema de la muerte espiritual no podía ser otro que una resurrección en Cristo. Y es que por eso el apóstol enseña que somos piedras vivas, por estar en unión vital con la piedra que tiene vida en sí misma, que es Cristo. Y al unir al pecador muerto con la vida en Cristo se produce una verdadera resurrección espiritual. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26 dice: Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esta resurrección de entre los muertos espirituales permite gozar de una nueva vida en Cristo que genera un cambio de orientación hacia Dios y sus cosas. Colosenses, capítulo 3, los versículos 1 al 3 dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La vida de resurrección manifiesta al exterior la voluntad de Dios en un sometimiento pleno al Espíritu Santo, lo que cambia la condición de vida que pasa de un estado de pecaminosidad a una continua desobediencia, haciendo la voluntad de la carne. Efesios capítulo 2, los versículos 2 al 3 dice: En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Nótese que es una forma de vida en la que el Espíritu de Dios reproduce el carácter moral de Jesús, al que los salvos están unidos, mediante el fruto que el mismo Espíritu produce en ellos. Gálatas, capítulo 5 y los versículos 22 y 23 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ocupándose de convertir y dominar la naturaleza carnal. Gálatas capítulo 5 y versículo 24 dice: Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así pues, la transformación es evidente, como señalan estos versículos. Por tanto, los muertos son vivificados en unión con Cristo. Por el bautismo del Espíritu llegan a un nuevo ser en Cristo. Note que esto significa que los creyentes individualmente y la colectividad de ellos como cuerpo son llevados siempre en triunfo en Cristo Jesús. La segunda carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 14, dice: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Esta posición constituye la base de nuestras bendiciones presentes, ya que con Cristo hemos sido vivificados, resucitados y llevados a lugares celestiales, como señala por otro lado Romanos capítulo 6, versículo 5, capítulo 8, versículo 17 y Colosenses capítulo 2, versículo 13. Esta vida que es la propia y natural del creyente está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3 y versículo 3. Continúa diciendo este versículo: sé edificados como casa espiritual. A causa de esta nueva relación que comunica la vida eterna al creyente, que ya es una piedra viva, es edificado como casa espiritual. Este edificio se levanta sobre la piedra principal del ángulo, que es Jesucristo, que es además el edificador o constructor de la iglesia, como él mismo dijo: yo edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. El Señor contrae el compromiso de edificar, y lo hará Él y no otro. Lo harán otros, por delegación de Él. Lo seguirán haciendo en el tiempo mediante el uso y el ejercicio de los dones que el Espíritu Santo repartirá a cada uno conforme a su soberanía. La primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esta acción de edificar es algo continuado en el tiempo y que demanda una cierta lentitud desde el plano humano. Note que el edificio vivo, que es la Iglesia, va en continuo crecimiento para ser un templo santo en el Señor. Efesios capítulo 2 y versículo 21 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Note que quien edifica es pues Cristo mismo.
ya que Él es la piedra angular. Los apóstoles son los que establecen la estructura del edificio en la que cada creyente es una piedra viva. La primera carta a los Corintios, capítulo 3 y los versículos 9 al 11, dice: Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esta edificación que Cristo está llevando a cabo actúa en cada uno de los creyentes que como piedras han sido sacados de la cantera del mundo y colocados en el edificio para ser individuos y colectivamente el templo de Dios en espíritu. De ahí que el apóstol le llame en el versículo casa espiritual. Y más adelante tratará de cómo en el ejercicio de los dones se contribuye a la mutua edificación del cuerpo del creyente. Capítulo 4, versículo 10. De ahí la admirable maravilla de la construcción de Dios que hace de la iglesia un edificio que cobija a todos. La edificación de las piedras vivas están absolutamente bien coordinadas. Esta, como edificio celestial, no ha sido erigida en un solo momento, sino que está en edificación continua hasta el momento en que sea trasladada a la presencia de Dios. Este crecimiento continuo se desarrolla en cada uno de los creyentes y con ellos mismos, es decir, individualmente, crecen ellos y colectivamente crece el santuario de Dios, que es la iglesia. Este edificio va coordinado o conjuntado por el arquitecto divino, que es Cristo, formado por multitud de piedras que se asientan perfectamente unas con otras, por cuanto todas ellas están en la misma posición que es Cristo, que les da consistencia y unidad, ya que ese edificio, que es también familia, es una unidad espiritual inseparable conforme al pensamiento y propósito de Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 17, los versículos 21 al 23 dice: Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviates. La gloria que me dites yo le he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviates y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Y voy concluyendo con esto. Nótese que los santos son comparados con piedras. Es por eso que yacen en la misma cantera y son iguales por naturaleza, que es el resto de la humanidad, hasta que son excavados y separados de allí por la gracia poderosa y eficaz de Dios, cuando son tallados y preparados para el edificio espiritual, donde tanto por su ornamento, belleza y fuerza que reciben de Cristo, son comparados por tanto a piedras y son duraderos y durables y nunca perecerán ni serán removidos del edificio, y por esa vida que derivan de él y tienen en él se les llama vivas o piedras vivas. Amigo y amiga oyente, solamente Jesucristo puede salvar, sanar y dar vida eterna, y puede hacerlo a toda persona que viene a Él, reconociéndose la persona que necesita de Jesucristo el Salvador. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículo 12 dice: Y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mi amigo, mi amiga oyente, los judíos le hicieron una pregunta a los apóstoles y fue ¿en quién podían tener ellos salvación? Y aquí se pone bien claro que solamente pueden ser en Cristo Jesús, el Salvador, porque no hay otro nombre dado en los cielos en cual el hombre pueda ser salvo. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, la salvación está en Jesucristo. Y yo te animo a que tú vengas a Él en oración y arrepentimiento, si nunca antes la has hecho, o si alguna vez la has hecho, pero luego te has apartado, pues ahora es el momento de volver a reconciliarte con el Señor. Ora conmigo y repite esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, reconozco, como dice tu palabra, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente tú, Jesucristo, eres el Salvador del mundo. Y vengo a ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados y todos mis delitos. Me arrepiento de ellos y te recibo a ti como mi único y suficiente Salvador. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.